Ahora con Romina Carballo, que es la coordinadora, directora coordinadora de todas las delegaciones en el distrito de 9 de Julio, y con Gastón Riola, bienvenidos los dos. Buenos días. Que está en Espacios Verdes y también lleva adelante tareas de coordinación en las distintas áreas. Bueno, el tema central, ellos están impulsando una campaña en todas las localidades, también en el 9 de julio, pero sobre todo en las localidades, a la hora de la poda, que se viene la hora de la poda, ¿cómo se poda? Entonces, Romina nos va a contar y después la parte técnica nos va a hablar precisamente Gastón. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo bien, gracias Gustavo. Bueno, primero agradecerte el espacio que nos das. No, al contrario, porque esto es muy importante. Yo porque viví en el campo y me explicaban cómo se podaba. Claro. Bueno, ahora como vos bien lo decís, viene la época de poda y tratamos con Gastón, que ahora te va a explicar lo técnico, de realizar en todas las localidades charlas de concientización para que el vecino sepa cómo se debe podar. Nos pasa que muchos hoy quieren mochar y se piensan que eso es una poda y en realidad se destruye la planta mochando. Se daña. Exacto. Entonces, bueno, estamos recorriendo con Gastón las diferentes localidades. Arrancamos en Fren el día jueves, así que bien. Bueno, y hay un folleto, sí. Dicho sea de paso, que en ese folleto se da toda la explicación. Ahora ustedes lo van a tener después en el informe puntual de Cadena 9, todo el folleto explicativo, que parecen cosas sonsas, pero tan importantes. Claro, para los que le conocen le parece sonso. Exacto. El que no sabe es novedoso. Claro. Y conjuntamente esos mismos, yo me había dado cuenta. Gustavo, esos mismos folletos se los entregamos en cada charla que hacemos. Como decís vos, por ahí es un folleto muy explicativo y es sencillo, porque es para el común, es como para mí, que yo soy ignorante en todo lo que tiene que ver poda, estoy aprendiendo ahora junto con Gastón, pero es lindo, está bueno que lo compartas para que lo lean en el municipio, en la oficina de Espacios Verdes. Aquel vecino que se quiera acercar puede hacerlo y va a tener también el mismo folleto, así que le paso la palabra a Gastón. Gastón, ¿cómo estás? Buenos días. Gastón, la pregunta es, a la luz de la poda, ¿qué cosas son las que tenemos que tener muy en cuenta? La tijera de poda, ¿por dónde empezamos para hacerlo? Primero, valorar la importancia del árbol en la vereda. Bien. En la vereda, la importancia que tiene el árbol. El árbol, bueno, con el folleto ese lo van a saber, que amortigua los vientos, nos genera humedad, nos reduce la temperatura, nos cuida en el caso de pavimento, porque no se levanta tanta temperatura en horas picos en enero, febrero. Y el árbol, vamos a partir para el que no conoce, el árbol toma el dióxido de carbono del aire junto con el agua y elabora un hidrato de carbono. Que esa rama o ese follaje, ahí hay un hidrato de carbono que tomó agua y el dióxido de carbono, que hoy se habla tanto del calentamiento global, sí. ¿No es cierto? Y algo de cierto que hay, pues miren, como lo que estamos pasando, cuando éramos chicos ya estaba helando, ya hacía frío, se nos juntaban las heladas. Las estaciones estaban bien marcadas. Bien marcadas. Ahora todo desdibujado. Todo sí. desdibujado. Entonces, puede ser que algo estamos haciendo mal. Y bueno. No se ven escarchas, por ejemplo. No se ven escarchas. Y bueno, desde que hoy se lo cuestiona al árbol, porque me levanta la vereda, las hojas me ensucian la vereda, el fruto del ligustro disciplinado tengo que barrerlo todos los días, me tapa las canaletas, pero no valoramos lo que nos da en el verano, el árbol. Después de ahí partimos por la especie. La especie... Me estoy sonriendo solo porque dijiste algo muy importante. Y protestamos porque nos ensucian la vereda y demás. No miramos este otro. Es como si nos quejáramos del niño que estamos criando, le tenemos que cambiar los pañales. Sí. Sí. Hoy eso, pero no valoramos lo que nos da en verano. Por eso no... El próximo paso es la especie. La especie es clave, porque no es lo mismo en un pasaje que prácticamente no hay vereda, tener un sauce, un liquidambre, un eucalipto. La especie es clave al momento de la elección de poner en la vereda. ¿Qué especie?
por eso consultemos a un vivero, consultemos a un paisajista, a un profesional. ¿Qué especies? Si yo tengo que decir una especie que no levante la vereda, yo estaría mintiendo, porque depende cantero también que dejemos, qué manejo le vamos a dar, qué tipo de poda. Es complejo el tema para aconsejar algo. Después, normalmente lo común es dejar una copa, digamos, mochar, y que vemos el árbol y parece una copa, porque hacemos una línea y de ahí que no nos pase el techo, o si podemos más abajo, mejor, lo que es la ventana. ¿Por qué? Porque tengo miedo que se me dispare, que se me vaya alto, que una rama se me caiga. Lo fundamental es valorar el tallo, ramas principales, conservar, y ramas secundarias. ¿Qué se corta? Se corta la rama que vea muerta por alguna enfermedad que murió, una rama que se cruce hacia el centro de la copa, lo que nos moleste la pasada, algún cable de luz que pueda estar interfiriendo la rama, o sea, apoyado, que eso le genera peso. En definitiva, en prolijarlo. En prolijarlo. Que sea una poda correctiva. Por eso mismo, en prolijarlo. Y no todos los árboles requieren una poda todos los años. Evaluemos el riesgo que pueda generar la caída. Porque nosotros apuntamos a concientizar en eso. Nosotros hoy vemos que se mocha, se está podando sin antes evaluar el riesgo. Nosotros si podamos muchas especies hoy, el año que viene esa respuesta va a ser en altura, va a ser superior a si no la hubiéramos tocado. En lo que es en crecimiento, por el vigor, la respuesta a ese daño, a esa lesión que le provocamos hoy, la respuesta en crecimiento va a ser superior. Y a su vez muchas especies son los que se llaman, en una rama usted ve yemas axilares y la yema apical, que es la dominancia en altura, ¿no? Nosotros depende también de dónde la cortemos, vamos a estar despertando las yemas axilares. Y si yo tenía una rama, el año que viene puedo tener 5 o 6 ramas, y a su vez esa copa es más espesa, está más cargada de hojas, o sea, menos, al viento le hace una pared, que puede ser un viento fuerte, más peligroso el daño que pueda causarnos en la rotura de esa rama hacia la vivienda, que muchos se asustan, que si se me cae una rama, pero nosotros podemos generar ese peligro, aumentarlo, si podamos más. Por eso es fundamental tomar conciencia, analizar, pensarlo, tomarse su tiempo. En definitiva, lo que está contando Gastón, que el árbol, de acuerdo a la agresión que reciba, se defiende. Se defiende. Y multiplica la agresión, te la devuelve. Cuanto más joven es, esa respuesta a la agresión va a ser más violenta, ¿no es cierto? A medida que pasan los años va a llegar un momento, un declive, que su respuesta va a disminuir, pero con los años pasa como todo orden de la vida. La respuesta va a ser menor. Y ahí es cuando se va muriendo el árbol, porque de durar más de 80 como en la vida misma, tener una conducta de agresión y del otro lado podés recibir una agresión doble. Tal cual. Sí. Nosotros hoy promovemos eso lleva a su vez bien hecho una reducción en lo que es los residuos, porque se reduce el carpido, que lo estamos mandando a un basural. Que esto tiene mucho valor biológico, porque también se puede hacer compost, porque exportamos el ciclo de la materia, lo que es en los suelos, estamos exportando nutrientes hacia un lugar específico y se nos deteriora el suelo. Con el deterioro del suelo, bueno, ustedes saben, menos retención de agua, más posibilidad de erosión. Estamos buscando concientizar y educar, que con el tiempo busquemos mejorar la conducta. Estamos mandando basura al cielo abierto, algo que tiene mucho valor biológico en sí, y generando menos residuos, que a su vez los transportamos agua, porque mucho de esto, que la poda es agua y materia seca. Llevamos a un basural agua. Bien. Mucho. Y esa poda, el corte, precisamente cuando estamos haciendo, tiene que ser recto o en diagonal. 45 grados. En 45 grados. Y a su vez, ustedes vayan viendo, no al filo del tallo, sino con cierta inclinación y retirado de donde nace esa rama. Bien. Para mantenerle el vigor. La cicatriz va a ser más rápida que desde la base donde nace, como cualquier herida.
Eso sí, que el folleto también va, está la imagen. Sí. Romina, todo este trabajo, ustedes empezaron ahora en French. Sí. Y ahora siguen llevándolo a las localidades sí. del en realidad, ¿Eso lo hacen a través de la delegación o se van juntando con vecinos? El delegado convoca a los vecinos y a partir de ahí se dan las charlas y se le entregan los folletos. Sí, en realidad fue una inquietud de los delegados. Bien. Al ver esto mismo, de que se comienza la poda y la gente, el ciudadano, lo primero que te dice es, yo la quiero, porque nos cuentan los podadores, cortámelo abajo de los cables. Claro. Y no es así. Entonces, la inquietud de los delegados es, necesito que se los charle a los vecinos, que se les explique, claro, porque no saben cómo, no saben por qué abajo de los cables. Muchos te dicen, y la altura, o viene un viento fuerte, esto mismo que cuenta Gastón, los reclamos de se me tapan las canaletas, ya no quiero destapar más las canaletas, tengo mugre en la vereda, no quiero juntar más hojas. Entonces, el planteo del delegado, por medio de la delegación, junto con Gastón, que está en la oficina de producción, dijimos, bueno, arranquemos y seamos nosotros. Pero eso mismo ocurre acá. Claro, tal cual. Así que bueno, comenzamos en Fren por medio de la delegación, es decir, bien, todos aquellos vecinos que quieran, igual ya estamos también organizando con demás delegaciones para continuar, pero cualquier vecino que tenga una inquietud, acercarse a producción o a la misma delegación y nosotros lo contactamos, nos trasladamos con Gastón, exacto. Interesantísimo. Porque hoy hoy la idea es, pongo el árbol o pongo un silo bolsa con piedras arriba para que no crezca el pasto, no dejo cantero, pero el árbol necesita agua y nutrientes para poder crecer. Y le pongo un silo bolsa con piedra arriba para que me crezca pasto, y lo dejo 20 centímetros alrededor del tallo, a futuro la respuesta va a ser mucho más violenta en raíces porque busca explorar por algún lado, busca explorar para obtener agua y nutrientes. O a su vez, después también el encofrado que se suele hacer por elegir mal la especie. Se le hace un encofrado, pero eso a la larga también el árbol pateo, digamos, un problema a más largo plazo, porque las raíces van a crecer igual, pero van a ser más comprimidas. Después el costo de romper el encofrado, sacar ese árbol por el volumen de raíces comprimido con más el cemento, es mucho mayor. Por eso hoy veremos con los años si podemos aportar un granito de arena para cambiar esa modalidad. No, pero bueno, hay que empezar de a poquito a hacer toda esta campaña importante y de aprendizaje, ¿no? Sí, hoy... Que nos alcanza absolutamente a todos. Y sobre todo reducir, porque el 50% del residuo que generamos en casa es material orgánico. Si muchos le dan un valor agregado, va a ser mucho menos lo que se va a mandar a un basural, y a su vez me enriquezco yo mismo, mi casa, mi patio, mi césped, mis plantas, con algo de mucho valor biológico más estable que me puede aportar mucho mayor valor y más riqueza florística a mi ambiente, digamos, que convivo el día a día. Claro. Buscamos eso, que se acerque a la delegación, que estamos para ayudarlo en lo que es o a la municipalidad directamente. El compostaje más lo que es en lo que es la poda, digamos. Bien, ¿y cuál es el impacto de las plantas cuando van creciendo con los cables? No los afecta en absoluto. Porque algunos dicen los toca, claro, el que toque sí se poda. Hay que mantener libre lo que es la pasada del cable. Claro. Y la altura también depende de la especie. Depende de la especie. Cada planta tiene su arquitectura. Si yo la daño o le causo una lesión con la poda mal, sí, la altura puedo elevarla a más altura que originalmente. Yo la especie un plátano no me preocuparía por la altura. El plátano, sí, el pino, el eucalipto, el álamo piramidal, porque como no es el álamo, no es de esta zona, con la humedad el tallo se debilita, o sea, para hacerlo fácil enferma, y es más riesgoso el peligro que se quiebre, pero yo
me asesoraría bien al momento de elegir o cómo podar de acuerdo a la especie. Y no me preocuparía el caso de que vea alguna raíz, porque muchas personas se asustan, si corto raíz se me cae. Alguna raíz también se puede podar, digamos. Y para darle un número, más de un 30% de un árbol de vereda, año a año no se debería sacar del volumen de copa. Ya más del 30% ya sí, es un mal trabajo. Bien. Bueno, la verdad es muy interesante todo esto porque nos enriquece absolutamente a toda la comunidad, ¿no? Bueno, ¿quieren hacer alguna otra consideración, Romina, de interés para los vecinos o Gastón? No, que estamos abiertos a cualquier inquietud, cualquier consulta, aquel vecino que está en una localidad, acercarse a la delegación o acá en el municipio, la oficina de producción. Y esto mismo que dice Gastón, la idea es concientizar de que cómo se poda, de que muchas veces estamos dañando el árbol y, claro, y quizás no nos damos cuenta. Dañando. Exacto, Sí. exacto. Bien.